En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español, dedicada al análisis de la situación internacional, situación que hoy nos lleva a Cuba, donde se han producido el estallido social más importante en los últimos 30 años, que sorprendió al gobierno y también a la comunidad internacional, pues prueba que hay una crisis generalizada en la isla del Caribe. Cuba, una crisis final, una crisis total. Estamos en Primera Plana. Para hablar de lo que está sucediendo en la más grande de las islas del Caribe, tenemos con nosotros a nuestros invitados, Stefan Vitkovsky, investigador del Instituto de Altos Estudios para América Latina. Bienvenido, Stefan, un placer tenerlo con nosotros. Delia Arrantegui, periodista independiente, especialista en economía. Bienvenida, Delia. Gracias, Braulio. Y a distancia saludamos a Armando Valdés Zamora, catedrático de la Universidad París-Est Créteil. Bienvenido, Armando. Un placer estar aquí con ustedes hablando de Cuba. Que es un tema de actualidad, pero al cual a veces tenemos dificultad de acceder a los medios, ¿no? Y bueno, en este momento hay que aprovechar la coyuntura, aunque ya sea una coyuntura trágica para el pueblo cubano. Pues bienvenido una vez más, Armando. Aquí tendrás oportunidad, evidentemente, de expresar su punto de vista. Vamos a ver lo que dice la prensa internacional al respecto de esta situación crítica que se está viviendo en Cuba. Para ello, abrimos con el periódico oficial del Partido Comunista Cubano, Granma, que en su edición del 12 de julio, es decir, un día después de las protestas, tituló: "Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación". Es decir, retomaba las declaraciones del presidente Díaz-Canel. En la vecina Miami, en Estados Unidos, donde vive una importante comunidad de origen cubano, el Nuevo Herald hacía referencia a las denuncias de desaparecidos en todas las provincias por causa de la represión. Y finalmente, el sitio digital Cubanet, opuesto al régimen, escribió: "Turistas, es hora de saber por qué protestamos en Cuba". Bien, Estefan, la gran mayoría de los analistas coinciden en que las protestas de Cuba son inéditas, no solo por su magnitud, tocaron más de 40 ciudades, sino por la fuerza que esto ha llevado, por la cantidad de gente que se movilizó. Pareciera que tomó por sorpresa al gobierno de Cuba. Es difícil decir si los gobiernos estaban totalmente sorpresos por los eventos. Imagino que sí, la forma que tuve, sí, tal vez era una consecuencia que el gobierno pensó. Pero en 2019 el presidente Miguel Díaz-Canel anunció decisiones muy difíciles para el país. Entonces no es totalmente una sorpresa. Pero me parece que las consecuencias de la unificación monetaria a partir del 1 de enero tuvieron consecuencias concretas sociales. Un descontento importante en el país, una insatisfacción, es una realidad, una crisis económica y social bastante grave de más de 3 años, más o menos. Las consecuencias de la COVID, las quedas del turismo. Sabe que había 4 millones de turistas en 2019, 1 millón el año pasado. Para el primer trimestre son 100.000 turistas. Entonces, queda de turismo, queda también de las consecuencias de las remesas, consecuencias también de las 240 medidas decididas del bloqueo, y también hay un contexto internacional particularmente violento. Yo diría que hay una campaña que no podemos totalmente descartar la idea que realmente hay una campaña mediática y política violenta y más indirecta, violenta, porque realmente es concreto. No sé cómo sabe, hay atentados violentos con la embajada, atentados con la embajada de Washington, de Cuba en Washington, y aquí en París, martes en París contra los cócteles Molotov, muchos actos de vandalismo que son cosas concretas. Y hay otro evento, entonces, cuando se dice un evento inédito, 94 fue un momento muy importante, de crisis importante, el momento de los balseros, y aquel tiempo hay una diferencia importante hoy, dos cosas distintas. El primero, el gobierno es totalmente diferente. Vamos a hablar sobre eso en un instante más. Los dirigentes y históricos. Y el segundo evento muy importante es el Internet.
Bien. a partir de 2018 y cambia totalmente los parámetros. Estos son los temas que vamos a abordar precisamente. Claro. Muchas gracias. Armando, recuerdo que usted nos acompaña a distancia. En las protestas participaron jóvenes, pero no solo. También vimos en las imágenes gente de todas las edades. Esto cambia un poco la idea de lo que se puede ver con respecto a Cuba, la que se tendría de Cuba, porque generalmente tiende uno a pensar que las personas de más edad mantienen un cierto apego a lo que se considera la herencia de esa revolución. Estamos en presencia de algo que nadie se esperaba y porque son las clases populares. ¿Saben? ¿Qué pasa? Que esto no es un movimiento ni de izquierda, ni de derecha, ni de jóvenes, ni de viejos. Es un movimiento general. En realidad, las personas mayores en Cuba, como en todas partes, son conservadoras. En Cuba ser conservador quiere decir tener miedo al cambio, en este caso porque tienen una protección mínima que ha ido desapareciendo, que es poder comer unos kilos de arroz al mes, decir que la educación y la salud, en este caso la salud para ellos es gratis y estas cosas. Pero esto se ha ido perdiendo porque están viendo a sus hijos, están viendo a sus nietos cómo están creciendo y entonces una de las imágenes icónicas además de este movimiento es una señora mayor que después habló en Twitter con una caldera, como se hace en América Latina tradicionalmente. Yo creo que ahí está la clave de todo y es por ahí donde se tiene que comenzar. Es decir, la maldición, entre comillas, esta que teníamos de que Cuba es una excepción, que la gente no se tira a la calle. No, ya somos como los nicaragüenses, ya somos como los colombianos, ya somos como los chilenos, es decir, ya somos como los bolivianos. Esto no es de izquierda, ni de derecha, ni de jóvenes, ni viejos. Porque además estas personas que fueron fieles al régimen son las que peor viven, porque 35% de los cubanos vive del dinero del exilio. Delia, a propósito de lo que nos señala Armando, precisamente es un dato interesante. 35% de los cubanos vive del dinero del exilio, pero el problema es que las remesas se le han caído al gobierno de Cuba, entre otras cosas. Exactamente, y eso es lo que ha creado también un descontento generalizado, porque al decir que estas personas viven de estas remesas es literal, es para comprar productos alimenticios para el día al día. Al no contar con esta entrada, estamos hablando de una población que está viviendo prácticamente de nada, haciendo colas para comprar un kilo de arroz o para tener las raciones que han sido disminuidas por la crisis y por el problema que en Cuba en este momento tienen problemas de liquidez en dólares y no pueden comprar las importaciones, los productos importados de primera necesidad. Estamos hablando realmente de alimentos como el arroz, leche, carne, es decir, todos estos productos de primera necesidad, hay penuria en Cuba y por eso es que vemos la clase popular saliendo a las calles porque no es una cuestión. Por supuesto, está la cuestión de los jóvenes, la libertad, pero también hay una cuestión de necesidad básica de alimentación. Y las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, previamente la administración Trump, son muy duras, pienso yo, porque afectan directamente a las personas de a pie, si osamos decir ese término, porque les quitan toda capacidad de mantenerse. Y eso lo podemos ver en las protestas. Son personas de clase obrera, de clase que van a protestar porque no tienen desafortunadamente qué comer. Un dato que es importante que ustedes tengan en cuenta, que es que en 2019, el año pasado, en 2020, el Producto Interno Bruto de Cuba cayó 11%. 11% se derrumbó el Producto Interno Bruto. Y como señalaba Estefan, el problema es que con el coronavirus, con la baja del turismo, los ingresos que estaba recibiendo la población se han caído, el margen de maniobra. Y además hay que agregar otra cosa, que es, por ejemplo, el problema de los cortes eléctricos, que también son los más prolongados desde la crisis de los años 90. Exactamente, y estamos hablando de un problema que no tiene visión a resolver. Entonces yo creo que es por eso también que estas protestas han tomado esa magnitud y con el cambio de la moneda, es decir, la eliminación de una de las monedas corrientes, la que tenía la misma paridad con el dólar, ha generado una inflación. El gobierno ha tratado de paliar esto con el alza de los salarios, pero no se logra y la inflación va a seguir aumentando.
Entonces, yo creo que es también la inestabilidad que se ha generado en la isla lo que provoca este tipo de protestas que no solamente se generan en La Habana, sino en muchas otras Ciertamente. ciudades, pequeñas ciudades, en 40 de forma simultánea. Lo que provoca también el acceso a Internet es la simultaneidad. Algunas fuentes hablan incluso que no solo fueron 40, sino hasta 60 ciudades donde se habrían producido estas protestas el día 11 y el día 12 de julio, aunque de manera más reducida. Estefan, la crisis económica, lo vemos, está impactando de manera muy considerable a toda la isla, a la población de Cuba. ¿Qué tanto inciden las sanciones, las famosas 243 medidas que la administración Trump aplicó en su momento y que sigue el gobierno de Joe Biden? ¿Cómo influye esto en la isla? Yo diría tres medidas. Hay 242 medidas de Trump. Me parece dos lo más importantes. El primero es de reducir el número de turistas americanos entre ásperes para visitar Cuba, porque era una fuente de ingresos para las cuentapropistas, que vivía mucho de este tipo de turistas. Esta es una queda muy importante. El segundo punto es evidente, de manera clara, es las remesas, que, como decía, las remesas de la diáspora cubanoamericana, que realmente no pudieron entrar en Cuba. El tercer punto es el activo de la ley extraterritorial, ley Helms-Burton. Es una manera de impedir a los inversionistas de explorar y de visitar Cuba esta fuente. El gobierno estaba esperando mucho de las inversiones extranjeras, que no puede más participar, los bancos extranjeros, las empresas no pueden participar al desarrollo económico del país. Entonces son consecuencias muy concretas para el pueblo cubano y para Cuba. Delia, muy brevemente, un mes antes del estallido social, el 10 de junio precisamente, el gobierno anunció que el Banco Central de Cuba iba a detener la recepción de divisas en dólares en líquido. ¿Qué efectos ha tenido esto para la población? Desestabilización total, porque no era algo esperado, pero a la vez las personas que reciben las remesas a través de giros directos de Estados Unidos se encuentran en la duda, porque ahora las personas que desean hacer un giro de moneda tienen que cambiar a otra moneda, euro, yen, pero no va a poder ser de ahora en adelante en dólares. Bien, vamos a hacer una primera pausa. Estamos llegando ya a la primera parte de este debate sobre Cuba. Volvemos en unos instantes más aquí en Primera Plana. Hola, soy Alejo Shapire y les propongo seguirme en Algo que Decir, el podcast nativo de Radio France Internacional. Es un diálogo con quienes tratan de comprender el mundo donde quiera que estén en medio del frenesí de la vida contemporánea. Pueden encontrarlo en esta radio, en rfi.com, en Spotify, iTunes o en la plataforma que usan habitualmente para escuchar sus podcasts preferidos. Algo que Decir, un programa desde París de RFI en español. Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Seno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675. Estamos de regreso ya aquí en Primera Plana con nuestros invitados, Stefan Vitkovsky, investigador del Instituto de Altos Estudios para América Latina, de Delia Arrunategui, periodista independiente, especialista de economía, y también a distancia con Armando Valdés, catedrático de la Universidad de París Est-Créteil. A todos ustedes, una vez más, gracias por acompañarnos. Stefan, tras el estallido del 11 de julio, el presidente Díaz-Canel calificó los hechos de simplemente disturbios. No habló de una explosión social, pero dijo algo que era muy importante. Dijo, ha dado la orden de combatir, está dada
la orden de combatir está dada. Una frase que nunca se había escuchado, ni siquiera en las protestas de 1994. No, porque es un poco diferente, el contexto es diferente y me parece que Miguel Díaz-Canel pronunció esta frase de manera un poco, yo imagino, pero es una interpretación totalmente personal, que se recuerda de los eventos de 94, cuando los eventos de los balseros, en agosto de 94, en contexto el maleconazo, como se le conoce. Exactamente, en periodo especial. Entonces Fidel vino personalmente para hablar con la gente que los protestaba manifestantes, realmente, y pidió a la policía que no se quede cerca. Y habló con la gente, personalmente habló. Imagino que la manera de hacer, de participar al evento, de salir en las calles y pedir el apoyo del pueblo para defender la revolución, imagino que es un poco eco a la a lo que ha hecho Díaz-Canel ahora. Imagino que es un poco lo que estaba pensando y tal vez fue un poco sorpresa por la importancia de los blogs de internet en 2018, porque fue una decisión personal de Miguel Díaz-Canel de abrir totalmente el internet. Y yo pienso que tal vez no pensó a todas las consecuencias políticas, y porque, como sabe, hay dos agencias muy activas, muy ligadas con la CIA y USAID en NED, que es la Fundación para la Democracia, financia de manera consecuente, ¿no?, las redes sociales, los blogs, los internet, los movimientos, algunos raperos, artistas, y fue bastante bien organizado desde más de 2 años. Y me parece que el gobierno, el presidente Miguel Díaz-Canel, tal vez no estimó totalmente las consecuencias, las eficiencias de este tipo de situación. Yo pienso. Vamos a ver lo que nos dice Armando. La represión, según la oposición, dejó cientos de detenidos y desaparecidos, cosa que el gobierno niega. El presidente Joe Biden impuso sanciones y dijo que es solo el comienzo. ¿Qué más puede hacer el presidente Biden con respecto al gobierno de Cuba, sabiendo la cantidad de sanciones que ya tiene sobre él? Ahí hay un fenómeno muy interesante, que es este juego de ping-pong, este juego de voleibol entre Cuba, el gobierno cubano, el gobierno cubano, y que no es lo mismo, y los Estados Unidos y el embargo y todo esto. Lo que pasa es que Biden declara esto al principio, es decir, al principio declara esto, después se echa para atrás y dice que va a utilizar algunas medidas como aumentar las remesas, como aumentar el personal en la embajada. ¿Quién es Biden? Bueno, Biden era el vicepresidente de Obama. Él declaró al principio que no iba a seguir la política de Obama, que no funcionó, porque el régimen cubano se fortaleció. Yo recuerdo además que Obama, el último día de su mandato, que por casualidad yo estaba en Miami, donde vive una gran parte de mi familia, derogó la ley que nos daba la residencia de manera automática en Estados Unidos. Las medidas van a ser medidas que corresponden a su línea política, a la influencia que tienen los diputados, los representantes del Congreso demócratas sobre él, que son medidas así, tratar de mandar más ayuda en este sentido. Pero no hay para nada este fantasma con el cual construyó su fortaleza, sobre todo hacia el exterior, el régimen cubano, de que somos las pequeñas víctimas del imperio, cuando el imperio está, al imperio le está comprando 250, 300 millones de dólares al año en comida. Pero bueno, las medidas yo no creo que van a ser cosméticas. Esto no se arregla. El problema de Cuba no es económico, el problema de Cuba es político. Delia, ¿coincide con esta apreciación de Armando que el problema de Cuba es político y no económico? Es complicado separar lo político de lo económico. Yo creo que son dos factores que van de la mano, porque la economía tiene que tener una correlación con la política y no se puede separar, decir que una cosa es político y otro económico cuando es una parte de un conjunto. Claramente, a mi entender, hay un problema económico grave
en Cuba del sistema económico que no está funcionando de forma correcta, ya que hay una dependencia muy fuerte a las importaciones, hay una dependencia a las remesas, es decir, el dinero que recibe de los cubanos de la diáspora de otros países. Hay un problema de liquidez, ya que hay una dolarización en la isla, es decir, y al mismo tiempo hay un problema de liquidez, ya que no hay mucho, no se puede, yo no estoy de acuerdo con separar las cosas de la política con la economía. Yo creo que tiene que haber una evolución en la economía, en el proyecto económico que vaya en correlación a la política para que siga habiendo una coherencia en el discurso político, pero de la misma forma que la economía cambie, ya que en este momento es inviable que continúe como está ahora. La coherencia, punto importante. Estefan, la población de Cuba vive desde hace más de 50 años en una especie de sándwich. Por un lado, muchos errores del gobierno. Por otro lado, las sanciones de Estados Unidos. Quiero evocar una frase de Fidel Castro durante uno de sus últimos discursos en la Universidad de La Habana, que me parece que vale la pena citar. Dijo él en aquel entonces, en 2006, esta revolución puede destruirse a sí misma y sería nuestro error. Pareciera que no hay espacio para el manejo de las diferencias en Cuba. Pareciera que hoy puede destruirse desde el interior esta situación, esta revolución, o lo que queda de ella. Me parece lúcida, ¿no? La visión de Fidel es totalmente, parece evidente. Me parece que los dirigentes cubanos son muy conscientes inclusive de los errores. Y los ministros reconocen sus errores. Y hay muchos errores, tal vez económicos, de gestión, de cotidiana, tal vez. Y, por ejemplo, una burocracia evidente, hay el peso de las empresas públicas que no son eficientes, errores también, me parece, en relación con... Es un tema más complicado con la sociedad civil que está se emancipando de más de 10 años. Hay realmente una situación un poco inédita, pero pienso que el gobierno cubano está un poco preparando. El problema es el siguiente, es como decía perfectamente, el político y el económico son totalmente ligados. Entonces, ¿cómo acelerar la actualización del modelo económico actual? Y es un proceso que no está totalmente Nada terminado. claro, por el momento. Y continuar la institucionalización de la revolución. Una ecuación muy difícil. Sin Fidel, sin Raúl. Esa es la legitimidad que ellos tenían. No falta la legitimidad histórica de la revolución de 59. Efectivamente. Y es muy complejo. Muy complicado. ¿No? Muy Vamos a ver lo que nos dice Armando. Recuerdo que él nos sigue a distancia. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno para calmar esta situación, a sabiendas que hasta ahora se ha negado a cualquier tipo de negociación con los diversos sectores de la oposición, Armando? ¿Cuál es entonces lo que tiene que hacer el gobierno cubano? Una cosa es lo que debe hacer el gobierno cubano y otra lo que va a hacer de acuerdo a su trayectoria. Lo que debe hacer, por supuesto, es un diálogo, pero esa palabra no existe en Cuba. A ver, las personas que están viendo, yo conozco lo que ocurre en Colombia, que es un país que yo adoro, con el que estaba reunido ayer, por cierto, con una universidad. Yo conozco lo que ha ocurrido en Chile, tengo colegas chilenos. Yo conozco lo que ha ocurrido en América Latina. Bueno, pero estaba ocurriendo en países donde hay oposición, que los problemas de la democracia latinoamericana las conocemos. Pero en el caso de los cubanos, ustedes se dan cuenta que está prohibido tratar de exponer una opinión contraria. Entonces eso tiene que pasar con un diálogo con la oposición interna, para que no sigan diciendo que es la mafia de Miami, y que existe esa oposición, y con los representantes de esos que están saliendo a la calle, con un reconocimiento de esa disparidad de opinión, y con una preparación de una transición pacífica. Esto está muy bonito, esto es lo que quiere todo el mundo, esto es lo que sabemos por razones lógicas, los que vivimos en democracia, que hay que hacer, pero ese no es el discurso del régimen cubano por una sola razón. Si eso ocurre, el Partido Comunista Cubano tiene menos de 15% en una elección popular. Entonces eso no va a ocurrir y eso es lo lamentable. Y lo que hay que evitar aquí es una tragedia que se está reproduciendo en los últimos días con un poco menos de difusión, por cierto, que es ese enfrentamiento hacia el interior. Y eso es una explosión que tiene que mediar la comunidad internacional. Esa transición, ese diálogo, hay que hacerlo la comunidad internacional como mediación,
como se dice en francés, yo peso mis palabras, yo no hablo de intervención, mediación. Delia, de manera muy, muy breve, ¿posible una intervención, una mediación, como lo sugiere Armando? ¿Es posible hoy que el gobierno se pueda regenerar, en 30 segundos? Depende de que sepan adaptarse a las nuevas situación que vive la isla. Yo creo que los cambios tienen que ser graduales para que no sean un shock para para la gente, y que el gobierno sepa llevarlos de forma gradual y adaptada a la realidad actual, con Internet de por medio. Pues muchas cosas se nos quedan aquí en el tintero. Efectivamente, yo quisiera recordar simplemente que Cuba este año cumple ya casi 60 años de bloqueo de los Estados Unidos hacia la isla, y sobre todo que el próximo mes de agosto se cumplirán 27 años de las movilizaciones de lo que se conoce como el Maleconazo. Vamos a ver cuál es la situación que se puede surgir de ahí. Hay una situación bastante tensa todavía hoy en la isla, se nos quedan varios elementos en el tintero: el problema de los prisioneros, cómo van a ser tratados, el problema si se les liberan o no, la presencia de la Unión Europea. En fin, en todo caso, estamos llegando ya al final de esta En Primera Plana dedicada a la crisis en Cuba. Quiero agradecer a nuestros invitados, a Delia Arunategui, periodista independiente, economista, su presencia en nuestros estudios. Gracias. A Stefan Witkowski, investigador del Instituto de Altos Estudios para América Latina. Gracias, Stefan. Y a distancia, Armando Valdés Zamora, también el habernos acompañado. También le doy las gracias a este maravilloso equipo que está detrás de la consola. Y ustedes, una nueva cita aquí la próxima semana en otra En Primera Plana.